Hola, bienvenidos a este nuevo reportaje de La Ciudad en Movimiento. Hoy abordaremos un tema que afecta a millones de personas que viven y trabajan en la Ciudad de México, la ineficiencia del transporte público. La ineficiencia del transporte público en la Ciudad de México es un problema complejo con diversos actores involucrados. Entre ellos encontramos al gobierno de la Ciudad de México, responsable de la inversión e infraestructura, mantenimiento y operación del transporte público. También están las empresas concesionarias, que son las responsables de la prestación del servicio en las diferentes rutas, y los usuarios, quienes sufren las consecuencias de la ineficiencia del sistema. La ineficiencia del transporte público en la Ciudad de México se debe a su crecimiento desordenado y desigual, sin una planificación urbana adecuada. Esto ha generado una expansión territorial que supera la capacidad de infraestructura y servicios, lo que afecta al transporte público. Según el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la CDMX tiene una de las redes de transporte público más extensas del mundo, pero también una de las más ineficientes. Escuchemos lo que dice Zapatero. Zapatero dice, la CDMX cuenta con más de 200 kilómetros de metro, más de 100 kilómetros de metrobús, más de 40 kilómetros de tren ligero, más de 20 kilómetros de trolebús, más de 10 kilómetros de cablebús y miles de kilómetros de rutas de autobuses y microbuses. Sin embargo, esta oferta no satisface la demanda de los más de 20 millones de personas que se mueven diariamente en la ciudad. El transporte público es lento, inseguro, incómodo, insuficiente y contaminante. Se requiere una transformación profunda y urgente del sistema de movilidad que se ponga en el centro de las personas y el planeta. Zapatero propuso una serie de medidas para mejorar el transporte público, entre las que destacan aumentar la inversión pública y privada en infraestructura, modernizar y renovar el parque vehicular, integrar y coordinar los diferentes modos de transporte, fomentar el uso de energías limpias y renovables, implementar tarifas justas y accesibles, también fortalecer la seguridad y la accesibilidad y promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Estas propuestas coinciden con las de otro experto en movilidad urbana, el profesor australiano Peter Newman, quien escribió el libro Ciudades Resilientes, superando el colapso del automóvil en 2019. En este libro, Newman analiza el caso de la CDMX y otras ciudades del mundo que enfrentan el reto de reducir la dependencia del automóvil y mejorar el transporte público. Veamos un extracto de su obra. Newman dice: la CDMX es una ciudad que ha sufrido las consecuencias de una cultura automovilística que ha privilegiado el uso del coche particular sobre el transporte público y los medios no motorizados. Esto ha generado una serie de problemas como el congestionamiento, la contaminación, el estrés, la inequidad, el deterioro urbano y la pérdida de identidad. Para revertir esta situación, la ciudad necesita adoptar una visión de ciudad resiliente, que se adapte a los cambios y desafíos del siglo XXI y que ofrezca a sus habitantes un transporte público eficiente, seguro, atractivo y sostenible, que mejore su calidad de vida y su bienestar. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Grady sobre su experiencia en el transporte público de la Ciudad de México. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos. El día de hoy estaremos entrevistando a una persona que ha utilizado mucho el transporte público en México. Pues actualmente casi siempre en mi día a día uso transportes públicos para trasladarme a mi casa, a la escuela o como cualquier ciudadano normal a todas partes. ¿Y qué opinas acerca del transporte público en México? Pues considero que es de suma importancia, literalmente es parte del día a día de cualquier persona que viva en cualquier parte de la Ciudad de México, hasta del Estado de México, pero el hecho de que sea tan importante no quiere decir que sea una buena calidad. Siento que es muy ineficiente y a la vez peligroso. O sea, si nos vamos a los microbuses, que es mayormente lo que usan muchas personas para ir al metro, al metrobús, realmente son muy peligrosos, ineficientes, están totalmente decaídos, sin contar que algunos choferes no tienen conciencia de sus usuarios, o tampoco tienen la experiencia de vialidad. Entonces cualquier regla que se manejen en la carretera no les interesa al final de cuentas y pueden ocasionar muchos accidentes. Por ejemplo,
también hay mucha ineficiencia, mucha lentitud, también por parte de los policías que atienden. El trato no es eficiente, los metros tampoco son exclusivos, hay muchas personas con muchas discapacidades, por ejemplo, en la silla de ruedas, personas ciegas, personas de la tercera edad, que realmente no pueden acceder a este tipo de transportes porque no pueden subir. O sea, realmente los elevadores o no sirven, o no funcionan, o no hay un guardia de seguridad ahí que te esté apoyando para poder usarlo. O de plano no están. Por ejemplo, en Aragón, en el metro de Aragón, no existe el elevador. Entonces, ¿cómo le hace una persona discapacitada para acceder? Entonces tiene muchas ineficiencias, a pesar de que es algo de suma importancia, no tiene la misma importancia para los gobiernos. ¿Y has tenido algún tipo de percance por la ineficiencia de públicos? La verdad es que sí. O sea, si hablando del metro, yo actualmente sufro una discapacidad. Entonces para mí son muchas escaleras andar subiéndolas. Y como les repetía, los elevadores no sirven. O si hay escaleras eléctricas tampoco sirven, tampoco están en función. Los guardias, vaya. O sea, se supone que están ahí para ayudarte, para orientarte, y realmente no te ayudan. O si tú le estás diciendo que me está pasando esto en el metro, o sea, literalmente te toman a loco. Existen diversas propuestas para mejorar el transporte público en la Ciudad de México. Invertir en infraestructura, modernizar las instalaciones, ampliar la cobertura del sistema y mejorar la accesibilidad. Implementar un sistema de transporte público integrado. Unificar tarifas, rutas y horarios para facilitar la movilidad de los usuarios. También promover el uso del transporte público no motorizado, implementar ciclovías, mejorar la infraestructura para peatones y fomentar el uso de bicicleta. La ineficiencia del transporte público en la Ciudad de México es un problema que requiere soluciones urgentes. Es necesario que el gobierno, las empresas concesionarias y los usuarios trabajen juntos para mejorar este servicio esencial para la ciudad. La participación ciudadana es fundamental para exigir un mejor transporte público. Involucrarse en las decisiones y propuestas para mejorar el sistema es la mejor manera de lograr un cambio positivo. Y muchas gracias a Grady por compartir su experiencia y a todos ustedes por seguirnos. Los invitamos a seguir informándose y participando en la búsqueda de soluciones a este problema que nos afecta a todos. Hasta la próxima. Ajá, los padres, oigan, que no se tarde.